RTP. Ya está con nosotros el ex candidato a la presidencia, Henry Cucalón, para hablar de estos 22 días ya de paro indígena. Bienvenido, doctor. Gracias, don Ramón, Astrid, Jorge, un gusto estar como siempre aquí. Saludo a todos los oyentes de RTP, un placer como siempre. Comience usted, Astrid. Doctor, 22 días de paro impulsado por la CONAIE, no hay una mesa de diálogo. Ayer vimos que se quiso incendiar Quito. Parece que se ha tomado ya esto como un patrón cada 3 años, ¿no? Incendiar el país. ¿Cómo llegar a una mesa de diálogo sin dar el brazo a torcer, como lo ha dicho el primer mandatario, que no va a retroceder en su medida? Parece ser que se repite el patrón del caos, de la anarquía, porque la protesta como tal es democrática, todos tenemos derecho a protestar, eso está garantizado. Muchas de las grandes reivindicaciones de la historia se dan a través de la protesta. El problema radica en que un sector de la dirigencia indígena cree que el comunismo indoamericano y la barbarie son la solución para sus problemas y que hay que imponer por la fuerza las cosas, no por las ideas. Ratificado que yo estoy de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno de eliminación parcial del subsidio al diésel, en este caso con las debidas compensaciones. Ahí es donde creo que cabe un mecanismo de diálogo. El problema radica también en que la dirigencia de la CONAIE quiere poner sus propias visiones, porque ya no solamente ahora es el diésel, volvieron con la cantaleta de que hay que bajar los impuestos, de que no al extractivismo, no al petróleo, no a la minería. Así no se puede sentar uno en una mesa de diálogo y negociación. Si me dijeran que es sobre el tema de las compensaciones, que pueden ser perfectibles, que pueden ser absolutamente mejorables, bienvenido sea, porque por más que uno pueda discutir y tener algunas diferencias con este gobierno, algunas, no ha de ser que solo al gobierno se le pide que haya un ánimo de negociación y de ceder, pero a la dirigencia, pues ni siquiera estoy diciendo el sector de la colectividad que representan, a la dirigencia de la CONAIE, que tiene prácticas violentas y vandálicas, no se le pide el mismo ánimo, por así decir, de reconciliar y de ceder. Creo yo que a todos nos hace falta una práctica de civilidad. Y para mí la civilidad no es sinónimo de debilidad. Adelante, Jorge. Quiero preguntarle sobre la otra coyuntura que se nos acerca, que es el tema de la consulta popular y referéndum. Hay varias preguntas, sin embargo quiero quizás adentrarme en la más importante de todas, que es la posición que va a tomar la ciudadanía con respecto a una nueva constitución. ¿Cuál es su postura al respecto? Y en caso de que considere que debamos decir una nueva constitución, ¿qué cambios debería implementarse en esa nueva? Coincido con ustedes en que aquí no cabe hablar de refundación de un país cada vez que se expide una carta magna. El país se fundó como tal en 1830 y unos muy interesantes debates que nos trae siempre el maestro Javier Flores en las páginas del Expreso. El presidente de la República, que goza de legitimidad democrática, no solamente de respaldo jurídico, ha considerado que es el momento de una constituyente. Y aunque parezca contradictorio, aunque no ilegal, vamos a ir a una consulta donde hay 3 preguntas para cambiar la Constitución y una pregunta a ver si la cambiamos toda. Si te das cuenta que no obedece a mucha lógica, no digo que no sea legal, para que veas que la sacaron de último momento por coyuntura. Si esa es la posición, sin perjuicio que hemos conversado, que lo ideal hubiera sido ir un paquete de reformas a la misma, aprovechando una coyuntura legislativa, para ni creer en lo refundacional, ni tampoco darle mayor incertidumbre a un país que necesita despegar económicamente, porque muchas elecciones, si bien es más democracia, si solo se lo hace en función del que convoca y que son fenómenos plebiscitarios del sí o no dependiendo del estómago o del odio de turno, no creo que convenga mucho al país. Pero ya que esta es la coyuntura, yo voy a votar por el sí, porque esa es la vía del cambio que se ha propuesto. Se ha desechado la vía de carácter parlamentario, dicho por los voceros del régimen, por la incapacidad manifiesta de su propio bloque. No lo he dicho no, más allá que lo pienso. ¿Qué cambios? Bueno, esto no debe ser un tema de maquillaje o de cambio de sastre, del sastre de Montecristi, del correísmo por el nuevo sastre, por el nuevo iluminado o por los fenómenos del narcisismo que operan mucho
en estos lares de la patria, por así decir. Me imagino que vamos a ir a lo sustancial. La parte orgánica de Montecristi gotea por todos lados, o sea, la parte institucional. Haber puesto como un plan de gobierno en una constitución no es lo correcto. No creo que promueva el tema de la iniciativa privada, es más, la castiga. Así que hay muchísimos temas, yo lo he dicho, con Astrid hemos conversado y dialogado. No ha de ser que la reforma a lo legislativo es cambiarle el nombre al Congreso, más allá que me gusta. Pero Congreso, Cámara, Parlamento, Asamblea, ese es un tema cosmético. Vamos a lo de fondo, por poner un ejemplo. El ejemplo sería 2 cámaras, nuevas atribuciones, nueva forma de integrar, forma de ser elegidos, si cabe la palabra, elecciones intermedias, duración de sus periodos y el nombre. Ahora bien, así como doy esa salida de carácter legislativo, también les digo algo. Podemos hacer todos estos cambios. Si la cultura política no cambia y seguimos con prácticas caudillistas de propietarios por el partido, vas a tener las mismas lacras que has criticado hoy de senadores, en vez de 2, 4, 6 años, va a ser absolutamente lo mismo. Lo que yo creo que es una oportunidad, pero si no estamos a la altura de las circunstancias, pues lastimosamente será una decepción colectiva, ¿no? Anoche escribí algo que decía crisis y conciencia. Aunque hagamos 1000 revoluciones, el hombre nuevo sigue estando como viejo. Y ese es un gran problema. Y lo he visto, mucha esperanza tuvieron los ciudadanos en que un hombre joven con un gobierno joven iba a transformar la sociedad, pero sigue con las mismas mañas con del unas pasado. Prácticas viejísimas, por así decir. Solo el empaquetamiento nomás por efectos de la edad, pero tiene en muchas prácticas los vicios recargados de todo lo que hemos denostado, por así decir. Sí. Y eso me preocupa. El nuevo Ecuador con las prácticas de consolidación, concentración, etcétera. E insisto, cuidado, vamos a la práctica viejísima que la tenía el velasquismo, que acomodaba las constituciones a su parecer. Y eso que Velasco está sideralmente distante, por así decir, de lo que tenemos actualmente. Un populismo ilustrado. Cuidado, solo es un tema desastre. Por ahí cada vez que se le pregunta a la gente, el gobierno, en qué consiste el cambio estructural, dicen muy poco, es una cuestión pero muy somera, así de pasada, cuando creo que si ya nos vamos a embarcar en esto y teniendo como contraparte no solamente un sector denominado hoy el correísmo con sus propios problemas, tenemos visiones ideológicas y una constituyente es el espacio ideal del contraste, de la deliberación, y no son temas fáciles, temas que te apasionan, al igual que yo, de temas de organización territorial económica. Si vamos a seguir siendo un Estado unitario o federal, no es un tema que se tramite en pocos meses, con un señor que te va revisando las planas, con otro que está llamando por celular para que sigas la norma o la orden que te están dando desde Carondelet o desde Bélgica. No es tan sencillo. Y ojo, ahí viene un tema también de fondo. Alguna gente le ha llamado la atención que se proponga en el estatuto que en los temas económicos y los temas de derechos y en la votación final de la Asamblea se ponga 2/3 partes. Hay algunos que piensan que no se va a lograr nunca. La lógica de una constituyente es llegar a la mayor cantidad de consensos posible. Recordaba el otro día el doctor Hurtado, Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República y expresidente de la Asamblea, que en la constituyente de Sangolquí, más del 90% del articulado, que fue muy de avanzada para su momento, fue por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú impones un artículo en la constituyente y si se lograra salvar en el referéndum, que no puedes seguir con las prácticas del todo o nada porque necesitas la convergencia, serán artículos inaplicables, porque la sociedad necesita tener un sentido de pertenencia con lo aprobado para sentirlo propio. No hay nada peor y más populista de nosotros los latinos, es imponer las normas que son de cumplimiento flexible, porque no han nacido de un proceso de debate y aprobación, no lo sienten suyo. Se lo hizo una persona que ha tenido años en la legislatura. Adelante, Astrid. Doctor, ya que se va a votar por el sí, tenemos que ser honestos también con esto. Absolutamente. Hay que decir que no va a haber cambios profundos como el que esperamos. O sea, ya con la disminución de los miembros del Parlamento, de pasar de 151 a 73, se fija también que vamos a seguir manteniendo un Parlamento unicameral.
no va a haber el cambio profundo que nosotros teníamos en debate hace unos días. Sabemos bueno, que no lo sabemos aún. Claro que sí, está en la propuesta. No, está no en hay el propuesta documento, todavía. no, está en el documento aceptado por él, Ese es en la el pregunta. Ese es el estatuto para la conformación de la constituyente, sí. Que entiendo por qué el gobierno lo hizo así. Así yo trato de ser lo más objetivo posible, sin por eso que me puedo equivocar. Porque lo hizo acorde al régimen constituido que lo tenemos. Pero ya en la constituyente, en el producto de la deliberación, Claro, eso obviamente aparte. se puede transformar. Asumo que el gobierno no lo quiere. De las pocas cosas que el presidente de la República se le ha sacado en la campaña, que dijo, es que no le gustaba la bicameralidad. Pero ya en una Exactamente, a eso constituyente, iba. tú puedes ir a todo. Que no le convenga al poder, que solo quiere maquillar ciertas cosas y quitarle el San Benito de correísta por ponerle el de él. No tengo la menor duda que ellos quieren ciertas cositas, por así decir. Pero ya estando en la constituyente, es el espacio ideal para temas de fondo. Yo sé pues que a los gobiernos no les gusta pues el tema de la autonomía, porque a los gobiernos les gusta tener a las localidades y a los alcaldes como si fueran coordinadores zonales pues, y darles la orden. No tengo la menor duda que van a pensar eso, pero veamos si es que primero se aprueba la pregunta, si es que hay constituyente, y si en la constituyente pues van a hacer casos como borregos a ese tipo de directrices. El estatuto es otra cosa, el estatuto hasta lo hicieron de esa manera, si no, no hubiera pasado. Fíjate tú cómo hemos desde mayo, la narrativa cómo iba evolucionando. Los voceros del gobierno en mayo primero dijeron una consulta y una asamblea express, al vuelo. Totalmente. Una sola elección. Hoy van a ser 3, porque no cabía otra forma. Consulta, asambleístas y referéndum. Y ojo, les advierto una vez, va a haber 4 elecciones, ¿no? Segunda vía por la que voy bajo esta misma pregunta. Si la lógica merece que si vamos a ir a una constituyente y las preguntas que están incluidas de reforma parcial igualmente van a ser modificadas en esta constituyente, Sí. ¿qué nos hace pensar que va a ser diferente? Totalmente de acuerdo. ¿Hasta qué punto? Este siempre fue un tema, primero de campaña, que lo dijo para contentar a círculos rojos, por así decir. Después se convirtió en un leitmotiv para ver que haya problemas. Se lo descartó en mayo cuando le dijeron que no podía ser express. Son 3 elecciones y en mi criterio son 4, porque una vez que esté aprobada la Constitución, tienes que ir obligatoriamente a un régimen de transición, tienes que empatar con la nueva institucionalidad. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Y qué pasa si en la nueva constituyente se retoma el tema de la eliminación de las prefecturas? En las 2 últimas constituyentes estuvieron a un tris de ser eliminadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Van a seguir convocando a alcaldes, porque mientras esté la constituyente, ojo, esto es lo que no sé si ha previsto el gobierno, mientras estemos en la constituyente, si es que se aprueba, entre julio y agosto tienen que inscribir los candidatos, ¿no? No es una forma distractoria. Pero absolutamente. Déjame terminar la pregunta, querido Henry. Distractoria porque en este mismo momento corre problemas de seguridad muy serios, problemas de narcotráfico aún más serios, ¿sí? Problemas financieros, porque al exterior, y la gente se emociona porque le ponen riesgo país disminuyó, porque no se considera el riesgo eterno. Proveedores no pagados por algunos miles de millones de dólares. El sector salud en crisis, la corrupción que abonda, y por otro lado, en lugar de hablar de esos temas, estamos hablando de algo que en el fondo no va a cambiar a la sociedad. Tiene razón, don Ramón. Tanto es así que al no ir de entrada como un proceso político, lo sacaron justamente en la semana que la ciudad de Cuenca se levantó y protestó de forma pacífica, sin romper un solo vidrio, por así decir, y en la misma semana que comenzó la protesta por el tema de la eliminación del subsidio, con el cual, valga la aclaración, estoy de acuerdo. Y cambió la narrativa, cambió la conversación, de forma muy superficial porque no hay temas de fondo. Cuando se está en el poder normalmente se es conservador, no por filiación ni por ideología, sino por concentrar el poder. Mi posición es que si ya estamos en esto, porque no se puede dudar de la legitimidad democrática del convocante, si ya estamos en esto, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo de forma seria, tanto en el aspecto político, en el aspecto comunicacional, desde el punto de vista de la academia. Cuidado, solamente es un cambio de San Benito o de sombrero, que sería peor aún el tema de la decepción. Esa es mi preocupación, pero coincido con usted. Sin duda, se le sacó en ese momento para cambiar el tema del relato.
Con respecto a las demás preguntas que nos vienen en esa consulta, ¿cuál es su opinión sobre, primero, la reducción de asambleístas y segundo, sobre la eliminación de fondos públicos para los partidos políticos? Mire, el tema de la reducción es una pregunta que está hecha para la galería, ¿no? Es una pregunta de enganche porque aquí y en todas partes del mundo la gente denosta de los asambleístas, denosta de que haya gente supuestamente que no hace nada y que cobra y que está para fregarle la vida en vez de solucionarse. Entonces es una pregunta, digamos, pegadora. No es la solución global. Yo siempre he pensado que los 151 que son hoy día se puede rebajar y hacerlos en 2 cámaras. No tengo ningún problema. Pero pensar que esa es la solución para el legislativo, disminuir y encima solamente cambiar el nombre, sin ir a lo de fondo, te di 4 o 5 alternativas para mejorar el órgano legislativo, es solamente una táctica populista de entretenimiento. Si no vas con otros temas, forma de elección, la forma de integración, las atribuciones, una cámara baja, una cámara alta, duración de los periodos, entre otras cosas, tiene que haber una diferencia entre el asambleísta, el senador, o entre el asambleísta provincial y nacional, como era anteriormente. O sea, muchos otros cambios. Para mí lo han hecho solamente de forma superficial y cosmética. En el tema del financiamiento de los partidos políticos, ese sí es un debate muy interesante. Muchas legislaciones en el mundo tienen este tipo de apoyo, inclusive en sociedades muy avanzadas como la europea. ¿Por qué? Porque la lógica es que ese dinero no sea pues malgastado, sino que sea para la formación de los cuadros políticos. Lo que en un momento sucedió en el retorno a la democracia con la democracia cristiana, la socialdemocracia y el socialcristianismo. Después todo tergiversado y obviamente desnaturalizado. Así que será un tema del debate. La gente piensa que iba a estar el tema de la eliminación de la ayuda o de los fondos de participación en las elecciones. Ese en cambio se mantiene, ¿no? Por si acaso. Ese no hubo paso porque ese solo se puede quitar en este caso a través de una asamblea constituyente. Así que yo no estaría en desacuerdo que se lo elimine, porque supuestamente el argumento no es la falta de preparación, sino que no hay plata en caja y que hay que distribuirlo de otra mejor manera. Si es así, y si el fisco y el gobierno se compromete, me parecería muy bien. Eso sí, que ellos también se ajusten el pantalón y que también se quiten pues el estado de propaganda y de estar escuchando cada 2 minutos 5 veces la misma propaganda y piensan que todo el mundo es caído de la hamaca en este país, ¿no? Pero hay un aspecto. ¿Cómo logras que las ideas no plutocráticas es terrible? Porque ahí viene un aspecto. El mundo está dominado ahorita por una plutocracia terrible. Es decir, los ricos piensan que el mundo ya es de ellos. Y en alguna forma la Europa constituyó esos fondos con el ánimo de que aparezcan fundaciones, elementos que financien el desarrollo de ideas, no de campañas. Conozco bastante bien y por eso que le digo, a mí me llama la atención. La única arista por la cual yo podría sopesarlo, porque estoy en su línea, lo dije al principio, es si en verdad es un tema de ahorro, porque lo necesitamos y el primero que debe hacerlo son los gobiernos, no solamente todos los gobiernos centrales, que en estado de propaganda gastan muchísimo más que ese valor. Pero lo que usted dice es la verdad, la lógica era para la formación, de ahí nace pues... Solo quedan candidatos ricos lo que pueden la poner. Konrad Adenauer, y qué ricos, ¿no? Porque si tú me dijeras ahí sí que es como Kennedy, pues yo te diría, bueno, porque ese es el deber ser, el que tiene dones naturales, quiere revertirlos a la sociedad, pero no son narcisistas, tienen psicopatías sueltas y nosotros el pueblo tenemos que pagar los platos rotos de sus propios traumas, ¿no? Por así decirlo. 7:59 adelante, Astrid, con la última pregunta. Doctor, el análisis general de lo que ocurre en ciertas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, ¿y por qué le digo esto? Porque hablando de narcisismos, hablando de plutocracia y hablando de totalitarismos también, coincidencia o no, pareciera que todo juega a favor del presidente. Un CNE nuevamente prorrogado, que ya incluso titular de Diario Expreso, página 5, CNE arranca con la producción de kits para enviarlos al extranjero a la consulta popular. ¿Cuándo he visto que ha avanzado algún proceso electoral tan rápido como este, doctor? ¿Qué análisis le merece? Sin tener los plenos poderes o sin haberlos anunciado así, al presidente parece pues resultarle todo en el tiempo correcto con todas las instituciones del Estado. Una institucionalidad que supuestamente queremos cambiarla, que funciona como reloj suizo para el poder.
y del cual se siente absolutamente cómodo. Un consejo de participación ciudadana, que en los conceptos estamos de acuerdo con su eliminación, que es absolutamente funcional al poder de turno. Es como si fuera una agencia más del gobierno, que no fomenta la participación, sino la sumisión al poder político. ¿Y qué es la causa? Que no tengamos autoridad de control, el retraso al fiscal, y eso tú lo concatenas con lo que pasa en el Consejo de la Judicatura. Cuidado con el tema de la constituyente y vamos a tener un encargado por años, un encargado absolutamente servil al poder político, cuando estamos esperando que participen los mejores hombres y mujeres para un concurso a fiscal general de la nación. Lo mismo con el Consejo Nacional Electoral, la Judicatura. Por eso es que me río cuando dicen por ahí que la Constitución es hiperpresidencialista. Por si acaso, todos los artículos del presidencialismo reforzado que tiene Montecristi ya estaban en Sangolquí. Y con esa misma Constitución de Sangolquí del año 98 hubo un presidente que se cayó al año y medio. Así que todo depende cómo ejerces tú el diseño de la institucionalidad. Por eso es que no lo veo al gobierno, al convocante a la consulta, muy cómodo con los cambios profundos. No lo veo muy cómodo. Lo veo por ahí y ya veo una de sus voceras que se han conseguido diciendo no hay que cambiar estos artículos que favorecen a los narcotraficantes. Los que favorecen son pues que la prisión preventiva es de última ratio. Deberían persinarse antes de decir eso, porque gracias a eso no están presas, por si acaso, de entrada, por así decir. Otro, el tema de la inversión, pero lo dicen todo así como que de pasada. ¿Cuál es el de la inversión? El del arbitraje, el de los sectores estratégicos, los monopolios públicos. Tienes que aterrizar, pero no los veo en esa línea. Y cuidado, una de las tantas fallas que tiene nuestra Constitución actual, que es absolutamente reglamentaria, no como debería ser una declaración de principios. Cuidado, caen en el mismo error, porque a la galería y a la masa le tienes que dar ese detalle reglamentario, si no, ¿qué le vas a hacer aprobar? Algo abstracto. Yo no veo en esta formación de esta propuesta de una nueva constitución a través de una constituyente, lo que vi en el 98 ni lo que vi en el 2007. No hay. 2005, perdón. Veía objetivos claros. Un poco la orientación que tenía la constituyente de Riobamba, si mal no recuerdo, en la cual se buscaba un Estado de Derecho con libertad de mercado. Y la otra, la propuesta ideológica de Correa, que se fue transferida desde el principio, nos iba advirtiendo. Aquí yo no veo nada que sea realmente de fondo para decir constituyente. Podría ser manejado desde el punto de vista básicamente del manejo reglamentario constitucional, legal. Coincido. La constituyente Sangolquí y Riobamba tuvo como base lo que se denominó los consensos de Cusín. Sí. Y en ese momento una alianza, exactamente, una alianza fuerte entre la democracia cristiana y el social cristianismo, que tenía inclusive, y por eso se rompió, el tema de la seguridad social de por medio. Y obviamente la izquierda en su momento, muy preocupada, lógicamente, y me parece muy bien, por el tema de los derechos. Pero ¿cuál era la izquierda del año 97-98? Era Julio César Trujillo y Enrique Ayala, por eso casi todas las votaciones fueron por unanimidad. Y en el proceso constituyente que termina en Montecristi del 2007-2008, más allá del correísmo que ahora lo vemos aliado de Maduro y de otras cosas más, había una visión que era el Alberto Acosta y compañía, que ya tenía un antecedente profundamente estatista, planificador. Nos guste o no, coincido con usted, había una base idea, de proyecto. Una idea detrás del concepto. Pero sin duda, hoy no hay. Y por eso es que hay la preocupación que si vamos al cambio, ¿cuál es el tipo de cambio? No nos ha mostrado un anteproyecto. Para nada. Y no les vengo a decir que aquí están los articulados porque es una falta de respeto a los constituyentes que los manden a hacer planas. Pero sí tienes que tener una idea fuerza. Y yo, como me gusta ser pragmático, yo les voy diciendo, más allá de la deliberación necesaria, hay grandes bases. Una es la que presentó el Comité por la Institucionalidad Democrática, que se presentó en el 2019. Si usted me pregunta a mí, toda la parte orgánica, institucional, lo que denominan el Estatuto del Poder, que es la segunda parte de una Constitución, básicamente ahí están los procesos de reforma. Ya los detalles son los que tenemos la sociedad que deliberar. Gracias, Henry. RTP